Ignacio de Mendiguren, ¿cómo va? Bueno, amplios datos estamos ofreciendo allí para saber. La cuestión es, ¿va a mejorar eso? ¿Alguno va a estar en positivo? Quiero escuchar al gobierno. ¿Qué acaba de decir? Todavía lo peor. Pasamos, de lo peor ya pasó, a estamos en crisis y lo peor está por venir. Ahora, fíjate que los últimos 3... La doctora Carrió dice que tenemos que resistir, que son 6 meses. Sí, con el dólar a 23 que nos va a vender ella, por ahí nos va a mejorar un poco la situación. Por eso yo digo que el gobierno sería bueno que pare de dar pronósticos y trate de concretar más las cosas. Fíjate que en los últimos índices que acaba de mostrar son sectores proveedores de otros sectores. Caucho, químicos, ¿qué te está diciendo? Que lo que viene en la cadena hacia adelante es tan peor. Pero no es muy difícil. Mira, yo la semana pasada, en la Comisión de Industria, recibimos 300 pequeñas y medianas empresas. Porque el gobierno tiene un mensaje, los legisladores tenemos otros. ¿Qué hicimos? Vengan 300. Y contaron qué les pasa. Y todos los bloques parlamentarios lo escucharon. Yo de esto tengo la versión taquigráfica, se lo estoy imprimiendo a todos los legisladores y es palpable lo que se explicó. Síntesis, vamos a los temas verticales que le afecta a todos. El mismo INDEC, vamos a hablar de temas oficiales. 40% de la capacidad instalada ociosa promedio de la economía. Es decir, la pyme se le cayó su fábrica, el 40% está parado. Mientras esto le pasa, recibe aumento de ABL, impuestos municipales, tarifas, aumento de tarifas, combustible y vamos a la tasa de interés. Buah, ya me perdí, mirá, están tan altas que me perdí. Todos sabemos que la sangre que irriga el cuerpo de una pyme es su cartera de cheques. Conclusión, ¿hoy qué hace una pyme? ¿Ve que paga? Pero espera, porque a nosotros nos dijeron, o el presidente explicó, que nosotros estábamos con una tormenta que viene de afuera la tormenta. No se habló de las causales de adentro. Brasil, la relación de Estados Unidos con China, Turquía. A ver, ninguno de los países que viven en el mismo mundo que nosotros sufrió estas consecuencias. Entonces, mira, yo el otro día, en el Día de la Industria, estaba en la Unión Industrial, lo escuché al presidente y dije, capaz que hay una visión, porque aceptó culpas, que había errores, iba a llamar al diálogo. Pero no se habla de producción. Bueno, pero no, del tema ni habló. Le dije, bueno, parece que hay un cambio, porque anterior no había ningún tipo de tema para modificar. Muy bien. Entonces, esto es así. Aparte, está claro que vos fíjate, vamos a términos concretos, simples de entender. No hay posibilidad de actividad industrial sin mercado. Está claro, ¿no? Frondizi, no, obviamente. Frondizi decía, nadie compra. Pero para eso tenés que darle plata a los asalariados en su bolsillo. A ver, entonces. Ahora están pidiendo una paritaria permanente. Pero, Rosario, si la medida que ha tomado, así que no ver esto como no ver una vaca en un baño, a ver si lo entendemos, te dice, hay inflación, no vamos a anclar tarifas, no vamos a anclar el tipo de cambio, no vamos a anclar la inflación, no vamos a anclar la tasa de interés. Lo único que vamos a anclar, en teoría, es el salario. ¿Qué es lo que tenés que, por añadidura, entender? Se te derrumbó el mercado. Porque una persona que todavía tiene trabajo y ve este resultado, no es que deja de consumir de a poco. Ahora, diputado, la cuestión es una cuestión política, me parece. Sí, porque, en definitiva... Y de modelo. Sí, claro. Si mañana los gobernadores, en su mayoría, terminan haciendo la foto que el gobierno pretende y le dicen que sí a un presupuesto ajustado, el presidente dirá, tengo el consenso político suficiente para seguir llevando adelante este plan, este modelo, o como querramos llamarlo. Rosario, yo integro la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Me sorprende la declaración de los gobernadores, de verdad, porque yo que soy miembro de la comisión no recibí nada. Entonces yo te pregunto, vamos a hacer un presupuesto, ¿con qué metas de inflación? ¿Con qué tipo de cambio? ¿Con qué tasa de interés? Es como que te diga, hay que comprar una casa y no... A ver, Agustín, ¿sabemos algo de todo esto que es importante? Porque recién contábamos, y lo hacía Lucía, que el borrador está, pero lo tienen guardado, no se lo muestran los gobernadores. Sí, tal cual. A ver, datos no se conocen, digamos. El propio Vasco dice, es miembro de la Comisión de Presupuesto y no los tiene, no los tenemos. Pero no hay ni un trascendido, nada respecto de inflación, dólar. Hay rumores dando vuelta, digamos, en términos de ajuste, obviamente, recortes por todos los frentes. Lo único que se sabe del lado de los ingresos es lo que se anunció el otro día en materia de retenciones a las exportaciones. Le podemos preguntar al Vasco su opinión. Yo vengo advirtiendo que es un esquema muy malo, porque es un esquema de monto fijo que lo que hace es
permitir es que una retención light, aquellos que, ¿no? claro, que los exportadores, sobre todo los agroexportadores, que tienen un rol muy importante en el mercado cambiario, tienen un incentivo muy fuerte a hacer que se devalúe más el peso para de esa manera licuar lo que terminan pagando por impuestos y después grandes paquetes de ajuste. Pero en términos de proyecciones macroeconómicas es muy difícil, es prácticamente imposible en este escenario proyectar para el año que viene. Te doy un solo dato. El gobierno para el presupuesto que está corriendo este año, había proyectado una inflación de 10%. Bueno, la cambiaron al día siguiente para 15. Al 15. Después, cuando firmó con el Fondo Monetario, fijó 27% con y un estamos tope en 42. 32. Hoy el mismo gobierno habla de 42 y se va a quedar corto con el 42. Y se va a quedar ser más corto con el alta 42. todavía. Lucía, un dato para seguir charlando con De Mendiguren. El borrador está. A ver, ¿trascendió algo de ese borrador que el ministro Frigerio tiene? No, lo que trascendió sí es que la Rosada estaría dispuesta a discutir ingresos brutos y no así el traspaso del transporte, de los subsidios de transporte a las provincias. Ajá. Mañana incluso lo que decían desde el entorno de los gobernadores es que antes de la reunión con Frigerio, que va a ser al mediodía, y después para fijar la foto con Macri a la tarde, se van a reunir en el CFI, que ahí ganó un poco la postura de Schiaretti, que él pedía que no fuera Sergio Massa para que Massa justamente no capitalizara esta cumbre y tampoco los referentes de la CGT. Y ahí los gobernadores buscarían tener una postura común, pero ya hay 4 al menos que se bajaron de la foto con Macri por distintos motivos. Ahí está. Esta es la información, ¿eh? A ver, yo comprendo a los gobernadores que están en un tiro de afloje para ver cómo me cierra mi provincia. Lo comprendo. ¿Todos o algunos están de acuerdo? Pero lo que tiene que ver cómo le cierra al país. Es decir, cada provincia tiene una particularidad. Pero el tema es si le cierra al país. Por ejemplo, si el gobierno insiste de que la forma de poder volver a crecer, porque está claro que sin crecimiento todo el resto es una discusión inútil, piensa que a través del achicamiento, que a través de solamente recortar por fuerza de gravedad, por añadidura, viene el crecimiento, estamos equivocados. Segundo, hoy vos acabás de dar un índice. Sí. ¿De dónde se va a recortar? Sí. ¿Qué es eso? A vos te está definiendo el proyecto de país que Claro. el gobierno quiere. Claro. Si vos no es solamente recortar. Esas son prioridades, pero A ¿de ver. dónde sacás para cubrir otras cosas? Si ¿No es vos cierto? en tu casa tenés problemas que no te alcanzan los ingresos, te sentás con tu marido y decís, ¿por dónde recortamos? Creo que vas a suspender la cuota del club, creo que vas a cortar el cable, no sacar a los chicos del colegio como primer medida. Esto es hipotecar el futuro. Esto es decir que en la cabeza de Cambiemos hay un país primarizado que no le interesa agregar valor, que no le interesa la ciencia y la tecnología. Es muy grave esa definición. Es muy grave, sí. Entonces, si el criterio para tomar un presupuesto es este, por ejemplo, nosotros como oposición, primero que quede claro, desdramaticemos el presupuesto, porque acabas de decir, me mandaste un presupuesto que hoy tendría que estar vigente con un dólar de 19, una tasa del 20, una inflación del 15. Papelón, ¿no es cierto? Entonces tampoco digamos que si la oposición no le da un presupuesto, pues ¿qué hace? Te llevan al borde del precipicio y después te dicen, si no me ayudás, sos vos el que me empujaste. No, la oposición, su responsabilidad, si no seríamos oficialismo, es precisamente corregir. Por lo tanto, si no conocemos, no podemos opinar. Segundo, si lo que me estás planteando para nosotros va a agravar el problema, más que crecer, vas a seguir ajustando, porque, a ver, esta política, ya Cambiemos, la tuvo en el año 2001. La mayoría de los que hoy, o mucha gente que hoy está en el gabinete, también aplicó esta política en el 2001 de recorte a los jubilados, del déficit cero. ¿Y los resultados cuáles fueron? Ahora, diputados, parece que los gobernadores, al menos algunos, están más preocupados por si va a aparecer Massa a cuánto es el ajuste en el presupuesto. A ver, yo escuchaba a Aragón, que Massa creo que está donde la gente lo puso, ¿no? Le dijo, no te queremos senador, te queremos trabajando en la política, porque es un hombre político y va a trabajar, y está trabajando todos los días. Nosotros, como equipo económico, nos hemos reunido, hemos hecho nuestros planteos, Sergio Massa los tiene y sabrá cuándo los pondrá. La vez pasada, en la reunión de gobernadores, lo expuso. Por ejemplo, habló muy bien Agustín de lo que hicieron con las retenciones. Entraron con el hacha otra vez al quirófano, porque si hay que buscar recaudación, primero, no metamos en la misma bolsa una economía regional que tiene una enorme cantidad de mano de obra y un costo muy bajo. Le aplicamos lo mismo que a la soja, que prácticamente no emplea gente y podría pagar la retención. Segundo, es lógico
si uno quiere recaudar, en vez de castigar al que exporta y trae dólares, ¿por qué no ponemos un arancel a la importación de productos terminados que se producen en la Argentina? Tenemos el mismo efecto recaudatorio, pero un impacto totalmente distinto en la economía y en el empleo. Raúl, tocaron tu puerta, ¿eh? Ahí. A ver. Sí, tocaron mi puerta. ¿Cómo estás, Vasco? Bien. Es un decir. Sí, volviendo al tema de Massa, sí, yo creo que, no es solamente Sergio, creo que se le está terminando el tiempo al espacio político del peronismo federal / Frente Renovadores y a este tercer espacio. Hay un público, un electorado que lo está guardando, por eso te dicen no voto a Macri, tampoco voto a Cristina, pero se les está acabando el tiempo. Necesitan anunciar la consolidación, la construcción de una tercera fuerza, peronismo federal, como quiera que se llame, con todos adentro, no solamente Sergio Massa, Urtubey, Pichetto, sí, todos. Porque si no, empiezan a crecer las otras dos opciones por default. Por default, y vas a achicar la brecha, la famosa avenida del medio se va a empezar a achicar de nuevo y vamos a tener un escenario como del 2017. Y además hay un dato más, el candidato que gane las PASO de ese tercer espacio tiene muy buenas posibilidades de ser el próximo presidente, porque si entra en el balotaje, indudablemente le gana a Macri. Macri no puede ganar un balotaje hoy, Macri tiene que ganar en primera vuelta o en el balotaje pierde, ¿no? Es decir, esto es así, porque pensadlo un segundo, el kirchnerismo nunca va a votar a Macri, digamos, es muy elemental. Vos sabés que yo tengo mucha confianza que Sergio Massa va a ser el próximo presidente. Sí. ¿Sí? Ahora, sí, ahora te explico los fundamentos, ¿no? Pues porque el Vasco Mendiguren, que milito acá. Primero porque queremos, y es lo que estamos tratando de hacer ahora, que todavía la arquitectura electoral se va a armar. Tiene que haber una oposición clara. Y hoy nosotros lo que queremos que el enemigo de esto, y no se puede salir sino es con otro modelo económico. Claro. ¿Una posición clara qué quiere decir? ¿Que no tienen ustedes todavía definido qué hacer con Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que esto lo va a resolver la política, si es a través de una amplia compulsa más adelante, todavía no saben los candidatos, pues sé que yo no estoy en el armado político de mi espacio, sí en el económico. ¿Estás convencido de que Massa va a ser el próximo presidente? Supongo que necesita de todos para llegar. Por supuesto, es un tema muy amplio. Pero lo más importante en este momento, para mí, por donde yo estoy, es que sepamos y le digamos a la gente que hay un modelo alternativo que le resuelve los problemas. Porque lo hicimos en el 2002, agarramos una crisis terrible y en un año Argentina generó 16.500 millones de dólares. Pero por eso Duhalde piensa en la baña. Bueno, Duhalde es una buena idea que tendrá Duhalde. Ahora hay que hablar con Roberto, yo hablo todos los días, está trabajando con nosotros en este plan económico y no lo veo, la verdad que me ha dicho que voy a ser candidato. ¿No comentó nada de lo que le propuso Duhalde? Integra un espacio, en lo que acaba de decir Aragón, Raúl, yo lo comparto, creo que tiene que haber para mí un frente claro que nos una. ¿Por qué? Porque un proyecto de desarrollo nacional, que es lo elemental, es imposible para mí, y hablo por mí, sin la unidad del campo nacional. Aquí hay que juntar a los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, la política, que estemos en contra de estas políticas que no es la primera vez que se aplican, y que te demuestro que Argentina tiene una salida inmediata. Por ejemplo, este modelo ¿a dónde nos llevó? Un país que exporta cuero, importa zapatos. Un país que exporta trigo, importa fideos. Un país que exporta 3 veces menos en minería que Chile. Entonces, ese es el país de Cambiemos. Ahí está, Agustín, hablando de las balanzas comerciales, ¿no? Que es lo que en definitiva está mencionando el Vasco. ¿Cómo estamos hoy? No, mal, en situación de déficit, no solo en términos de balanza comercial. Balanza comercial, la diferencia entre lo que un país exporta y lo que un país importa. Estamos con un resultado negativo muy importante. El acumulado de los últimos 12 meses, cerca de 7.000, 8.000 millones de dólares. Y después tenemos resultados negativos muy fuertes, que es el gran problema de la economía argentina. Yo creo que hay un gran error acá de parte del gobierno por sus compromisos y sus vínculos, su cercanía con el Fondo Monetario Internacional, que es poner el foco en el frente fiscal. No sé si el Vasco coincide, pero creo que el gran problema que tiene la economía argentina es en el frente externo, es la escasez de dólares. Tiene que ver con las salidas y los saldos negativos por turismo,
por fuga de capitales, por la cuenta comercial que vos me preguntabas, Sí. y veo que el gobierno no toma ninguna medida para solucionar esos frentes en su carácter ¿Y cómo estructural. están las reservas del Central? Las reservas del Central vienen cayendo, pero vienen cayendo por una situación donde se intenta supuestamente frenar un dólar, no se logra contener y las reservas siguen cayendo. Si querés, yo tenía también preparada una placa, o si no la vemos después. Lo vemos después, sí. Dale, la vemos después, que marca desde que llegó Luis Caputo al Banco Central la evolución de esto. Pero hoy tenemos reservas en niveles de 51.000 millones de dólares y en los últimos meses lleva caído ya casi lo mismo que ingresó por el Fondo Monetario Internacional. ¿Te acordás que Sí. allá por mediados de junio entraron 15.000 millones de este Así paquete de es. 50.000 comprometido? Bueno, prácticamente la totalidad de esos 15.000 ya se fue por un Banco Central que vende todos los días, hoy también lo hizo, para tratar de frenar un dólar que no logra contener y que después tiene traslado a precios y dispara la inflación. Ahí está, ese me parece la Pero, clave. a ver, pero Rosario, El traslado a ¿qué? precios, ¿no? Digo. Exactamente. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la tercera devaluación sin plan que hace este gobierno. A ver, una devaluación, si no se traslada a precios, tiene un costo inicial de licuación de salario, pero un beneficio en el mediano plazo que uno vuelve a exportar, vuelve a generar empleo. Acá vamos a pagar todos los costos sin los beneficios. ¿Por qué? Porque este gobierno volvió a dolarizar la economía. Nosotros en el 2002, cuando con la Baña éramos ministros, todo, nos costó un montón desdolarizar. ¿Qué significa dolarizar? Que no puede una sociedad cobrar su sueldo en pesos y pagar la luz, los combustibles. Todo en dólares. En dólares. Entonces, ¿qué sucede? Vos devaluás y es una cuestión de tiempo que atrás los precios de los alimentos. Argentina exporta lo que comemos. Conclusión, ¿qué te sucede? Volviste al punto de partida porque la inflación se comió todo, pero habiendo licuado salario. Es decir, te martillaste los dedos. Bueno, vos fíjate que Raúl nos traía su encuesta preguntando en Ciudad de Buenos Aires. Y en los últimos 30 días el 60% dice que le ha ido peor. Yo te digo, vos fíjate ahora la cola. Antes íbamos 8 kilómetros para Chile, ahora por un ratito viene 8 kilómetros para acá, por estas locuras que hacen con la macroeconomía. Pero a diferencia de otras épocas, este gobierno ha sido un devaluador serial, ¿no es cierto? Porque arrancó, vivió devaluando. Lo que no entendió, que devaluación sin plan no te sirve de nada. Nada más que para licuar salarios, no paraste la inflación. Entonces, Einstein decía, loco es el que siga haciendo lo mismo y cree que le va a ir distinto. ¿Vamos a seguir con las tarifas en dólares? Pregunto. ¿Vamos a seguir a través de esta lucha tasa de interés para bajar el tipo de cambio y para que no se me fuguen, subo la tasa? ¿Qué sucede? El que se escapó, que además son los amigos del gobierno, no fuimos los zapateros, se fue el JP Morgan, ¿qué pasa? Cuando ve que una economía, Rosario, paga tasas el gobierno del 60%, un perito mercantil se da cuenta que esa economía no es viable. Como no es viable, se vuelve a asustar. Para que no se asuste, se vaya, le volvés a subir la tasa. ¿Y cómo salís de esto? No sé, yo no tengo yo idea. te digo, con Yo un siento plan- que no se sale. No, sí, como no. Ah, se sale. Por supuesto, con otro plan económico. Ah, lo cual- bueno, y pero un el acuerdo presidente ratificó. social. No, pero el presidente ratificó el rumbo. Bueno, va a Ha sido muy ratificarlo. claro. Bueno, nosotros no compartimos. Espero que la oposición tengamos claro este plan que tiene Sergio y que la mayoría de la oposición tenemos, le demos a la gente aliento. ¿Sabes por qué? Porque no tiene que bajar los brazos, porque si no nos vamos a encontrar. Está claro que nosotros no podemos cogobernar, A ver, pero mira. que si te bajan los brazos, ¿con quién arrancás después? Raúl, cuando hablamos de la oposición, en la que hace referencia el Vasco, digo, ¿cómo, de acuerdo a los estudios que estás haciendo, la gente va percibiendo a esa oposición? ¿Y a quién traduce como oposición? No la perciben como oposición, no la traducen como oposición. La oposición está enfrascada en yo le vengo diciendo esto, en una especie de minué al interior de sus espacios respectivos, a ver cómo se posicionan al interior de esos espacios para el 2019. Muchachos, el tiempo de hacer eso se acabó, ya tienen que definir, no digo definir una candidatura, definir el espacio. Porque fíjate que no está lanzado el espacio del peronismo federal barra Frente para Renovador como un espacio político. Eso no está constituido, no está anunciado, no hay una foto, no hay... Y ¿sabés qué más? Además de constituirse como un espacio, tienen que sentarse y proponer, armar un proyecto político. O sea, construir el espacio, armar un proyecto político y después definir candidaturas a como dé lugar. Una paso, una no paso, un acuerdo de lista única, en fin, eso ya es... Pero son tres pasos distintos. Constituir el espacio, definir
el proyecto político y después recién definir candidaturas. Pero el tiempo para definir el espacio se le está terminando. Me voy un segundito, interrumpo un segundo, económico. Vasco, que está hablando Joaquín de la Torre, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, después de escuchar a los intendentes. A ver qué dice. Ministro, bueno, muchas gracias. Las palabras, gracias. Las palabras de los ministros de Desarrollo Social y ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, diciendo qué es lo que se trató en la reunión, cuáles fueron los puntos más importantes. Las reuniones van a continuar, por supuesto, en lo sucesivo. Una reunión bastante agradable. En fin, esperemos que se llegue a buen término. Claudio, a ver, si podemos resumir, porque no llegamos a escuchar qué dijo el ministro respecto de lo que los intendentes están trasladando, ¿no? Que piensan declarar la emergencia social, preocupados por este fondo sojero. ¿Alguna definición? No por el momento. La verdad es que esto se traduce en que va a haber futuras reuniones. En realidad, las preguntas de todos los periodistas era justamente de qué modo iban a reemplazar el fondo sojero. No llegué a preguntar, pero alguna de las propuestas era aumentar la coparticipación a la provincia de Buenos Aires. Bueno, los ministros tuvieron que irse, no pudieron contestarlo, no tuvimos tiempo. Lo que surge de todo esto es la buena intención por parte de los intendentes peronistas y las futuras reuniones que se van a realizar en lo sucesivo. Bien, gracias, Claudio, muy amable. Verónica, ¿vos tenés información desde la provincia de Buenos Aires? Sí, exactamente, Rosario, porque previo a esta reunión con intendentes ya 240 concejales habían presentado una nota al gobierno de la provincia de Buenos Aires alertando sobre la crítica situación social y financiera de los municipios. Están pidiendo además crear un fondo anticrisis. El tema es de dónde van a salir precisamente los fondos, porque ya hemos hablado aquí, la provincia de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los servicios de DENOR y de DESUR y también del transporte. El fondo sojero no va a restituirse y hay que ver entonces desde dónde van a salir estos fondos. Además, cae abruptamente la recaudación, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también las tasas municipales. Bueno, ese es el panorama. Por eso los intendentes están tan preocupados respecto de cómo llegar a fin de año, un fin de año que puede ser muy complicado. Agustín, vos querías hacerle una pregunta al Vasco, a ver. Sí, quería hacerle una pregunta al Vasco. Recién lo escuchaba mientras hablaba del 2002 y vos, Vasco, comentabas de la salida, que hace falta un cambio profundo del programa económico. Coincidimos. En el 2002 tuviste un rol protagónico como ministro de Producción en aquel momento, pero te quería preguntar dos cosas, porque en aquel momento Argentina venía de declarar un default y además venía con un escenario internacional bastante favorable en términos de aumento de los bienes exportables. ¿Vos creés, Vasco, que en el escenario que viene, cómo van a ser las condiciones? ¿Cómo pensás que puede darse ese giro para realmente encarar una salida hacia la Argentina con la carga de la deuda que deja este gobierno y con el contexto internacional? ¿No queda todo muy condicionado? No, Agustín, el panorama muy favorable internacional de la soja creciendo vino a partir del fin del 2003. El 2002 teníamos una soja de $170 y la verdad que el mundo, el Fondo Monetario nos corría al arco todos los días, blindaba a Brasil con $30.000 millones, blindaba a Uruguay. Mientras negociaba con nosotros, ya preparaba nuestra hecatombe porque blindaba a Uruguay con 3.000 porque nos daba por caídos. En ese momento, en esa crisis donde no había antecedentes, no había manual a donde ir a verla, acordate que 18 monedas, el peor default, el club del trueque, que se vayan todos. Bueno, el eje era si las medidas que se tomaban provocaban el arranque o no de la economía. ¿Qué generamos? Precios relativos que volviera a ser negocio producir en la Argentina. ¿Y de dónde salió la plata que empezó a financiar eso? De los propios argentinos. El Fondo Monetario no solamente no nos dio un peso, sino que se llevó $8.000 millones el mismo año 2002. Entonces hoy hay que ir por la contraria, hay que liberar la energía productiva de la Argentina. Esa pyme que con vos estamos viendo todos los días. Hay que decir, hermano, ¿qué necesitas para que no me cierres? Claro, medidas que los ayuden a la producción. Por supuesto. Este es el punto. ¿Me permiten que sume a la charla a Leandro Santoro, que está aquí con nosotros? Leandro, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Por qué? Porque, Leandro, ¿hoy presentaste una denuncia penal contra autoridades del Banco Central de la República Argentina? Sí, contra su presidente y su vicepresidente. ¿Por qué? Bueno, por el uso, lo que nosotros interpretamos que es el uso indebido de información privilegiada para hacer guita. Caputo entró a Levax en octubre del año pasado, renovó noviembre, renovó diciembre y sale en enero de Levax, cuando todavía la tendencia seguía siendo alcista. Según la Caja de Valores, no hay registro de que haya comprado otros títulos, acciones o cualquier otro instrumento, con lo cual nosotros suponemos que pudo haber comprado dólares.
Entre octubre y enero, Caputo ganó 450.000 pesos en Levax. Ahora, entre enero y hoy, ganó 10 millones de pesos. Él, decís, personalmente. Si hubiese comprado dólares, que es lo que todo da a suponer, porque no hay ninguna operación registrada después que se va de la compra de Levax. ¿Y qué respalda eso, Leandro? ¿Cómo que respalda? ¿Qué respalda eso que estás diciendo? Ah, bueno, tenemos, el periodista Alejandro Berkovich publicó en su programa las transacciones financieras. Igual, obviamente, nosotros le decimos al juez que tiene que investigarlo, ¿no es cierto? Que tiene que mandar un exhorto tanto a la Cámara de Valores como fundamentalmente al Banco Central para ver si eso efectivamente es así. ¿La denuncia recayó Lo tiene el fiscal Dilelo y Ercolini? Y Ercolini. Ahí está, veremos qué novedades respecto de esto. Pero bueno, estábamos hablando acá un poquito de las reservas del Banco Perdóname una Central. cosa, cuando Berkovich hizo la denuncia, Sí. Caputo no dijo nada. Claro, no fue desmentido, eso querés decir. Exactamente. Bueno, quizás él pensó que esto no iba a la justicia tendrá que hacer ahora su camino para poder probar esto que se denuncia, en definitiva. claro. Estamos hablando acá de las reservas del Banco Central, del Sí. dólar, de las tasas, de los precios, de las pymes. ¿Cómo se sale de esta cuestión? Porque el presidente ratifica rumbo. Porque ahí el Vasco decía, y bueno, hay que cambiar el modelo, pero eso no va a pasar. Y si no va a pasar, vamos a estar cada vez peor. No es muy... A ver, esto no tiene mucha magia. Estos tipos apuestan a un modelo de concentración del ingreso que no genera empleo, no genera consumo, no genera producción, no genera bienestar. Genera grandes rentabilidades para pequeños sectores. Con ese modelo económico, por este camino, las cosas van a estar cada vez peor. Cada vez va a ser mayor la brecha de la desigualdad, cada vez se va a pulverizar más el poder adquisitivo del salario y cada vez más va a existir una distancia más grande entre los ricos y los pobres, que es lo que nosotros venimos alertando desde hace mucho tiempo. Porque el modelo económico no es que genera estas condiciones sociales por default. Esto es el plan económico. Nosotros lo dijimos durante toda la campaña del 2015. El corazón del modelo económico es bajar salarios medidos en dólares, bajar jubilaciones y achicar el gasto público. Leandro, enseguida quiero saber qué pasa con la oposición, ¿no? Porque vos sos opositor, UCR, pero opositor. No, yo soy de Unidad Ciudadana. Claro, ya sé, pero bueno, el origen de la Unión Cívica Sí, Radical, radical, digo, ¿no? pero Y en los Unidad radicales que están buscando ver cómo se organiza, no sé. Bueno, enseguida hablamos de qué es la oposición en la Argentina, porque lo tengo a Roberto Di Sandro con una información urgente desde Casa de Gobierno. Roberto, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Por aquí, por la sede gubernamental, se ha sabido de un pedido de urgencia hecho por los intendentes que acaban de reunirse hace algunos minutos y dieron la información que ustedes recogieron para pedirle, volvemos a repetir, una entrevista con el presidente de la República. Quieren hablar con el presidente para decirle cómo está la situación socioeconómica en cada uno de los intendencias, porque la gente llega allí directamente a plantear sus problemas. Así que, por lo tanto, aquí en Gobierno se informa extraoficialmente que el pedido de audiencia solicitado por los intendentes está siendo analizado en estos momentos en el más alto nivel. O sea, ¿existe posibilidades de ese encuentro, de la reunión con los intendentes? De acuerdo a lo que tenemos de información aquí, Rosario, el presidente quiere abrir la pantalla de entrevista con todos los sectores y no sería difícil que en cualquier momento pueda recibirlo. No hay nada concreto, estamos a la expectativa. Gracias, Roberto Di Sandro, siempre con la última información de lo que pasa en La Rosada. Hablábamos de la oposición. Digo, Sí. ¿de qué manera el Vasco explicaba lo suyo? Aragón dice, me parece que hay que apurarse acá para encontrar un camino de oposición. ¿Existe la posibilidad de que vayan juntos? Hay una oposición Mirá. con Cristina Fernández de Kirchner, con Sergio Massa, con Urtubey, con Pichetto, o eso es imposible. A ver, yo creo que la gente tiene en su cabeza muy claro que hay un sector de la política argentina que defiende el interés mayoritario y popular y hay un sector que defiende el interés del gobierno, que es el interés de las corporaciones. Con los dirigentes que fueron funcionales para que este gobierno lleve adelante este plan económico, nosotros no podemos ¿Pero quiénes hacer- son los funcionales o quiénes fueron? Bueno, todos los que acompañaron esta. Pero A mí, hablas de ejemplo, yo te Massa, voy a por poner- ejemplo. te voy a poner un caso Está hablando concreto. de Massa. No, pero déjame decirte esto. A mí me pasa algo muy paradigmático con Massa, que es que me cae muy bien el masismo y me cae muy mal Massa. Muchos dirán, Pero ¿cómo es se imposible entiende? que esto ¿Cómo se suceda. entiende eso? Esto es mucho, bueno, ¿sabés cómo se A explica? ver. Porque adentro del Massa, la gran habilidad de Massa fue O sea, te cae bien el agrupar- Vasco, pero no Massa. Me cae bien el Vasco, me cae bien Daniel Arroyo, me cae bien Felipe Solá. Me parece que son, digamos, militantes con mucha trayectoria, que han defendido, que cuando vos lo escuchás al Vasco, digamos, siempre te da contenido, siempre te da información, tiene una línea de conducta. Puede estar a favor o en contra, pero sabés, digamos, que es un hombre que defiende la industria nacional, que defiende la producción, el consumo. Yo la sensación que tengo con Massa, por ahí es injusta, pero la sensación que tengo es que da chanta.
y que cuando le conviene se acerca al gobierno y lo acompaña a Davos, y cuando no le conviene dice que lo que está pasando en la Argentina es una planificación deliberada de una política del Fondo Monetario. Entonces, con el Massa que dice es una definición política del Fondo Monetario con el gobierno, yo estoy de acuerdo. Ahora, con el Massa que después se sienta y dice yo lo acompaño al presidente a Davos porque espero que venga la lluvia de inversiones, no tengo nada que ver. ¿Pero no son tiempos diferentes, Vasco? Exacto, por eso. Yo creo son tiempos diferentes, pero las definiciones políticas de Massa, digamos, se miden por dos cosas, por las cosas que dijo y por las cosas que no dijo. Y durante este año había que haber dicho muchas cosas. Yo lo vi al Vasco, lo vi a Daniel Arroyo, lo vi a Felipe Solá, lo vi a muchos compañeros del Frente Renovador dando la cara. Ahora, no lo vi a Sergio Massa, lo vi especulando. Entonces, en política uno se lo juzga por las cosas que dice y hace y por las cosas que decide ni hacer ni decir. Ahora, pero vos comprendés que si yo estoy dentro de este espacio, pienso como pienso, es porque Massa comparte lo que digo, si no, no estaría ni me lo permitiría decir. Entonces, yo lo que creo que hoy Massa está donde tiene que estar. La gente no lo eligió. No lo puso para que sea, si no sería senador o sería importante. Si está trabajando, tenemos diferencias en un espacio, no te cabe duda que no es la unanimidad de nuestro espacio. Y para mí eso es parte de nuestra riqueza, que podamos debatir internamente y que después llegar a acuerdos. Pero nunca, nada de lo que pensábamos de este concepto nacional, de este concepto de desarrollo, fue discusión o tuvimos impedimento para defenderlo dentro del espacio. No, a ver, cuando se dio el debate de los fondos buitres, por ejemplo, fue un tema para nosotros. A ver, ¿qué pienso yo? Es incómodo también discutir estos temas en televisión porque le hace el juego al gobierno. Si yo, por ejemplo, me pongo acá a describir cuáles son las diferencias que tengo con el Frente Renovador, seguramente sería injusto porque le tendría que dar un guiño a mi propio electorado y al mismo tiempo estaría dañando la posibilidad de la construcción de una unidad que es imprescindible para poder derrotar al neoliberalismo. Porque la verdad, yo siempre se lo digo a los compañeros, las mayorías... ¿Y dónde discuten? ¿Se discuten estas cosas en algún lugar? Las mayorías, porque si no, no me queda claro el concepto. Las mayorías son heterogéneas. Las mayorías populares son heterogéneas. La dificultad que tienen los armados políticos cuando estás en la oposición, Rosario, cuando estás en el oficialismo podés agrupar porque tenés el Estado. Pero cuando estás en la oposición es que tenés que juntar distintos sectores que por ahí tienen intereses convergentes y divergentes en el marco de una propuesta que no sabe si va a ganar. Eso es muy difícil. Entonces, ¿dónde se da ese debate? En primer lugar, en el Parlamento. Claro. En segundo lugar, yo creo que el gran déficit de la democracia argentina es que no tiene sistema de partido. O sea, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con Unidad Ciudadana, construir una institucionalidad que es la que de alguna manera se siente identificada con la construcción de Cristina. Y ese espacio, obviamente que tiene una vocación frentista. Ya lo dijo Cristina en más de una oportunidad, que ella estaba a disposición, digamos, de cualquier espacio de esta naturaleza y que incluso si tenía que no ser candidata, no lo sería en aras de que haya una compañera o un compañero que defienda estas ideas, pero que si pueda no ser logran, competitivo. Si no logran en ningún ámbito sentarse y hablar, va pero a ser hay conversaciones, ¿eh? Sí, yo creo, vos sabés que te respeto y hemos hablado muchísimo, sí, y con mucho gusto además, pero acá tengo una diferencia con vos, respetuosamente. Hay que entender contextos y estrategias. En el contexto de una victoria de Macri recién asumido, el peronismo no kirchnerista necesitaba, por un lado, no aparecer como una traba en la gobernabilidad y por otro lado diferenciándose del kirchnerismo porque no tenía identidad, había quedado destruido. Entonces, en algunos casos, no solamente en el caso de Massa, Pichetto le acompañó muchísimo a este gobierno, le arregló muchos problemas a este gobierno en la Cámara de Senadores, con la intención de ir construyendo lentamente una diferenciación que es muy difícil de hacer, que es, no pongo palos en la rueda, pero tampoco soy la oposición extrema del kirchnerismo, que tienen todo el derecho a hacerlo, además, tienen todo el derecho a hacerlo, pero se intentó y se está intentando construir un espacio intermedio que es el de Pichetto, Urtubey, Massa, y eso requiere requería en el comienzo de la gestión Macri, como decía él, acompañarlo a Davos, votarle un par de leyes. Ahora, con el mismo respeto, Raúl, que sabés que te tengo, sí, y además yo aprendo mucho de vos, todos somos conscientes y no podemos caer en la ingenuidad de que este modelo económico arranca con las primeras decisiones que se tomaron en los primeros días de diciembre del 2015. Sí, es verdad. Cuando se devalúa, se quitan retenciones, se sube la tasa de interés, se abre la economía. O sea, no es que lo que sucedió en la Argentina es producto de que pasaron cosas, de que hubo una tormenta imprevista. Es un plan deliberado. El modelo económico se sostiene sobre la necesidad de licuar los salarios y las jubilaciones en pesos. O sea, en dólares, mejor dicho, o sea, bajarlos en pesos. Entonces, el punto acá central es, ¿cómo construimos nosotros una alternativa? Yo soy de los que creen que hay que tener una agenda de futuro, que el gobierno lo que está tratando todo el tiempo es de que la oposición se divida
Por eso hay que ser muy inteligente. Una cosa son algunos compañeros que provienen del peronismo que están cerca de Massa y otras cosas son algunos tipos que se dicen peronistas que están en el Senado que lo único que tratan de hacer es desprestigiar a Cristina para hacerle el juego al gobierno. ¿Hablas de Pichetto? Y a ver, claramente, o sea, obviamente yo no tengo ningún problema de sentarme a discutir. A ver, lo importante no es lo que tenga yo. Cristina no tiene ningún problema en sentarse a discutir con muchos de ellos, que de hecho se sienta a discutir. Porque que nosotros no sepamos que hay conversaciones no significa que no se den. A ver, Vasco. A ver. Pero algunos Yo son, coincido digamos... con él que no quiero tener este debate público, porque quiero tenerlo internamente. Porque lo peor que va a haber es que nos separen. Primer tema. Coincido. Si tengo que hacer alguna observación al kirchnerismo, creo que tiene actitudes que no me gustan. O estás conmigo o estás enfrente. Y estas cosas creo que no une al campo nacional. Hay que tener mayor criterio, mayor amplitud. Esa parte no me gusta. Entonces hay cosas que nos tienen que unir, que para mí son la mayoría. Yo tengo excelente trabajo. Axel Kicillof preside la Comisión de Economía. Yo la de Industria. Trabajamos siempre en conjunto. Y es más, yo te digo hoy que en el Congreso hay amplia mayoría en lo que nosotros pensamos. Entonces, los que conducen, lo que tienen que tener es la amplitud para entendernos en qué cosa tenemos que tener diferencias. ¿Crees que falla ahí en los que conducen? ¿Perdón? ¿Crees que fallan los que conducen? Yo para creo que tener tiene esa razón actitud? el Vasco, porque hay una diferencia... a ver, Rosario, cuando estaba Massa en el Congreso que ahora que Massa no está. Es una diferencia muy importante, por eso yo distingo mucho entre el masismo y Massa. Cuando Massa estaba en el Congreso era muy difícil, porque Massa estaba más interesado en fotografiarse con Macri que en construir una alternativa al macrismo. Cuando Massa se va del Congreso, hay muchos compañeros que toman otro volumen, que toman otra iniciativa, y además la agenda social se pone en el centro del debate porque se empiezan a sentir las primeras consecuencias del programa económico. ¿Qué hay que hacer para adelante? Coincido con el Vasco, yo lo que pasa que entré en una conversación que ya estaba iniciada y no podía no decir lo que pienso, pero el Vasco es más experimentado que yo y dijo lo cierto. Esto no se tiene que discutir en televisión y a veces uno, porque la pasión lo gana, avanza en estos debates. Pero hay que construir una agenda de futuro. Nosotros no podemos seguir discutiendo en la Argentina como si estos tipos recién llegaran, porque hace 3 años que gobiernan. Y las políticas económicas, Rosario, que se están aplicando en la Argentina, no es que se están aplicando porque se les ocurrieron a ellos, son políticas económicas que se están aplicando en todo el continente. Lo mismo está pasando en Brasil, lo mismo está pasando en Ecuador, lo mismo está pasando en Chile. Hay un repliegue de las fuerzas nacionales y populares y una suerte de recomposición neoconservadora, que tiene un problema, que es que no logra generar las condiciones sociales para garantizar reelecciones. Entonces, como no logra garantizar esos objetivos, estigmatiza a la oposición y la divide. Lo encarcelan a Lula, la persiguen a Cristina, tratan de hacer lo mismo con Correa, fracturan todo el tiempo, operan. La oposición no puede caer en la trampa que pone la derecha de discutir lo que quiere la derecha que discutamos. Tenemos que discutir la agenda económica, la agenda social y fundamentalmente bueno, discútanla. la agenda política. Desde que el mundo es mundo, yo soy una extracción desarrollista, ¿no? Desde que el mundo es mundo, la lucha es por dónde se agrega el valor. Esta es la pelea de fondo. Y lo mejor es, antes te invadían los ejércitos. La guerra de secesión de Estados Unidos fue esto, costó 1 millón de muertos. Allá triunfó el norte, acá triunfó el sur. ¿Ahora qué hacen? Nos dividen y la falta de proyecto es el proyecto de otro. Y nosotros volvemos a caer, a pelearnos entre nosotros. Yo te vuelvo a repetir. ¿Cómo sería la Argentina si en vez, vamos a hacer algo muy simple, doña Rosa, si en vez de trigo portás fideos? Ahora, ¿sabés qué pasa? Cuando vos querés poner ese grano de maíz o de trigo, hacerse y elaborarse en el país, le estás acercando a Cargill un negocio monstruoso que para él, su negocio es atracar un barco al puerto, llenarlo de cereales y tradearlo por el mundo, que le da poder económico y político. Por lo tanto, cada uno de nosotros que en su plan quiera bajar ese grano para hacer un chancho, para hacer leche, somos el enemigo. Y lo logra. Coincido, sí. Y lo logra. Le agregaría una cosa, Vasco, es agregar valor y distribuir el ingreso y la riqueza. Exactamente. Porque la otra parte es, mientras y eso vos es el tenés acuerdo que pensar, nacional. Sí, coincido con vos. Mientras vos tenés que pensar... Para el acuerdo nacional, la verdad, deben ustedes entender y estar de acuerdo que parece inalcanzable. No. Yo te lo planteo como lo pienso. A ver, si vos querés venderme un bote, enamorame de la otra orilla. No me digas que vos querés el bote, no quiero un bote. Ahora, si vos me decís, nos llaman al campo nacional y decís, ejemplo, ¿es posible en un país de 160, vamos al campo que es el más simple, 60 millones de toneladas? ¿Es posible o no? Sentémonos todos, no nos levantemos hasta que lo discutamos. Los trabajadores, el campo nacional. Entonces, cuando yo te muestro ese país posible, de ahí surge todo. ¿Qué recaudación? ¿Cuánto empleo? Y ahí nos tenemos que unir todos, detrás de ese objetivo concreto, donde Moyano sepa, Moyano, que maneje los camiones,
que un proyecto de país donde el 80% transportes en camión y ferrocarril la mitad no funciona. Entonces, él tiene que saber que en ese país de 170 millones va a tener más transporte. ¿Pero la culpa es de Moyano o de quien destruye el ferrocarril? No me entendés. Es una cuestión de proyecto. De cuando vos sentás al campo nacional y entendemos a dónde podemos llegar, cómo podemos distribuir ingresos. Hoy Argentina exporta a $400 la tonelada e importa 1.600. Mirá lo que hay para construir. A ver, un dato que tiene Agustín por ahí. No, le quería hacer una pregunta, porque el debate es súper interesante que está teniendo Leandro con el Vasco en términos de esta lógica política. Pero recién Leandro le marcaba al Vasco de Mendiguren acerca del rol que tuvo, sobre todo en una primera etapa, al Frente Renovador, acompañando muchas de las medidas que impulsaba el gobierno y esa acusación de cierto acuerdismo. Y yo quiero preguntar, nunca de ahora... hubo cheque en blanco, ¿eh? Nunca hubo cheque en blanco. Pero digo, ahora viene un evento clave. Gran parte del país creo que está pendiente de esta respuesta. No sé, Vasco, si ya la tenés, pero ahora viene el presupuesto. El gobierno intenta impulsar, y antes lo hablamos, un presupuesto del ajuste. Y gran parte del país se pregunta, el Frente Renovador, porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, ¿va a estar dispuesto a acompañar este presupuesto en el Congreso? Unidad Ciudadana sabemos que no. A ver, yo te acabo de decir lo que es la definición. ¿Cómo vamos a hablar del que no nos mostraste? ¿Cómo vas a hablar? Bueno, pero más o menos tenés una idea, Vasco, de los lineamientos principales de ajuste que proponen. Hasta ahora, un lineamiento de ajuste que a vos te diga, vamos a ajustar en educación, vamos a ajustar, pero olvídate, no podés ni empezar a analizarlo. Un lineamiento de ajuste donde vos estás convencido que más que mejorar la cosa la empeorás. Porque en un país que no crece, el déficit fiscal es infinito. Entonces, si vos me llevás a eso, me estás pidiendo que yo apruebe algo que nos va a incendiar. Está bien, pero ¿sabés, Vasco, que requiere de un ajuste el compromiso con el Fondo Monetario? Pero lo que nosotros, por eso si el campo nacional funciona, lo que vos tenés que llevarle al fondo es el plan el cual sí nos saca. A ver, el fondo a vos, yo estuve con el fondo, ahora cuando vino me reuní. Lo primero que le dije, olvídense de que llevando el dólar al infinito ustedes nivelan, porque los precios atrás se va a ir a la inflación, ni vas a tener tipo de cambio competitivo y no vas a fundir a todo. Pero segundo, le dije, el fondo te aplica la misma receta que a España. Entonces vos decís, partís de España, donde tiene una renta per cápita de 35.000 euros, donde está sobreinvertido en infraestructura, autopistas, escuelas, sanatorios, y además recibe 80 millones de cabecitas de turismo por año. Y yo le digo al fondo, ¿y nos quieren aplicar la misma? Acá tenemos la tercera parte de ingreso per cápita. Acá hay sobreinversión en infraestructura, no tenemos gas en los hospitales. Y en vez de entrar 80 millones de personas, se nos fueron 11.000 millones. Pero Vasco, acá son los gobernadores. A ver, Frigerio hace mucho tiempo que le viene diciendo al jefe de gabinete, antes de la crisis o la devaluación del gabinete, que los gobernadores peronistas iban a apoyar. Y Marcos Peña le dijo, yo no confío en el peronismo, cuestión que se la trasladó al presidente de la Nación, y el presidente de la Nación tomó al menos el pensamiento de Peña. Pero Frigerio insiste, los gobernadores peronistas van a acompañar en su mayoría. Te hablo de Córdoba, Salta, tenemos ahí gobernadores, son peronistas, pero van a acompañar. Mira, Rosario, acá yo noto un gobierno que como no sabe resolver cosas está buscando un culpable. Más que buscar soluciones, está buscando un culpable de a dónde nos han traído. Entonces se está repartiendo la rifa, se está diciendo quién es el culpable. Entonces va a ser el presupuesto, va a ser la crisis, va a ser todos los días amenazándonos con que dice Delía o dice alguno. Entonces yo creo que lo que hay que demostrarle a la gente, que el presupuesto que el gobierno te lleva no es el que te lo soluciona. Porque si no, ¿querés que te diga qué va a pasar al otro día? La causa de todos los errores que nos trajeron hasta acá, la culpa la va a tener el que no le aprobó un presupuesto. Y no te va a decir que su presupuesto anterior fue un papelón. No te va a decir que el presupuesto donde te llevaba... Entonces hay que ser cuidadoso. Yo no quiero darle ese gusto, sino discutirle el presupuesto y demostrar por qué ese presupuesto, más que apagar incendio, le va a tirar una bolsa, un balde de nafta. Rosario, decirte algo, ¿no? A ver, el gobierno, podríamos decir que ya no gobierna, administra las decisiones que define el Fondo Monetario Internacional. Las políticas públicas que el fondo le propuso a la Argentina no solamente son ruinosas, sino que son profundamente injustas. Por ejemplo, el tema de a ver, ¿cómo se puede seguir avanzando si seguimos haciéndonos creer que estos son, por ejemplo, que las retenciones 4 pesos por dólar exportado es una retención? Los tipos antes tenían 25 puntos y medio de retenciones con un dólar a 20. Ahora se la bajaron a 18, pero tienen el dólar a 40. O sea, con retenciones fijas en pesos. O
O sea, no se puede si no se rediscute la apropiación de la riqueza, fundamentalmente la renta extraordinaria, avanzar hacia un modelo de integración. ¿Cómo vamos a votar nosotros, por ejemplo, un presupuesto que no fije la necesidad de replantear un esquema tributario que sea progresivo? ¿Cómo no vamos a discutir un presupuesto nosotros que no fije como prioridad renegociar también la deuda externa, como dijo Stiglitz, por ejemplo? Esta deuda externa, así como está, este cronograma financiero, el programa financiero de la Argentina, es sencillamente impagable. Perdóname, lo saben todos. La ficción de discutir en el marco del Congreso, como que estamos trabajando en realidad con un presupuesto que está definido por el poder político y no por el fondo, como que tenemos retenciones cuando en realidad no tenemos retenciones porque el dólar sojero hoy es más rentable de lo que era antes de estas falsas retenciones. O, por ejemplo, haciéndonos creer que en realidad vamos a conseguir renovar la deuda que tenemos con las LETES, entonces el programa financiero es sostenible. Yo no estoy dispuesto a hacerlo. Hay que poner las cosas blanco sobre negro porque si no la Argentina va de nuevo al hablemos de algo que es importante, a ver qué plata tiene la Argentina, qué ha pasado desde que Caputo es el presidente del Banco Central de la República Argentina. Sí, Rosario, te voy a mostrar algunos datos que tienen que ver con la situación económica que estamos comentando con los invitados y también con lo que nos contaba hoy Leandro Santoro sobre la denuncia acerca de Luis Caputo y su rol en el Banco Central. Esto que tenemos acá son algunos datos. El 14 de julio, ¿por qué tomamos la fecha 14 de julio? Porque es la asunción de Luis Caputo al mando del Banco Central después de la salida abrupta de Federico Sturzenegger en el medio de una corrida cambiaria. El nivel de reservas internacionales cuando asume Luis Caputo en el Banco Central era 49.065 millones de dólares. ¿Sí? El día 22 de julio... ¿sí? Es el día en el cual ingresan los 15.000 millones del Fondo Monetario Internacional de este programa, este acuerdo stand-by del cual hoy tanto hablamos porque se fue ya a renegociar a apenas 2 meses de firmado. En ese momento, el ingreso de estos 15.000 millones llevó las reservas del Banco Central a 63.724 millones de dólares. Hoy, o en realidad hace 3 días atrás, que fue el último cierre que tiene publicado el Banco Central, las reservas son 51.446. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente, si vos tomás entre esto y esto, aumentaron 15.000 y entre el 22 de julio y ahora se fueron alrededor de 12.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que Luis Caputo, al frente del Banco Central, ya prácticamente que se gastó todas las reservas, todos los dólares que entraron en ese acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora vos decís, ¿para qué? Supuestamente para frenar el dólar. ¿Sabés cuánto valía el dólar el día que Luis Caputo asume en el Banco Central? 28 pesos. Llegó a tocar arriba de 40 y hoy está en 38 pesos. Entonces logró frenarlo. ¿Y cuál es el número en que tiene que estar el dólar que le conviene a todos los sectores, Vasco? Depende de qué haces con la inflación, claro. Porque a vos lo que te sirve es el tipo de cambio real competitivo. Si vos tenés un dólar de, si no, se le pone un dólar 100. Pero si mañana la inflación te lo comió, insisto, volvés al punto de partida habiendo licuado salario. Este es el tema. Conclusión, te quedaste sin mercado. Sí, está claro. No, te completo algunos datos, es cierto lo que dice el Vasco, pero algunos datos más, y que tiene que ver con lo que dice el Vasco. La tasa de interés de referencia, el día que llega Luis Caputo al Banco Central, era de 40% anual. Muy alta, gran tema con los industriales que le venían exigiendo que la bajen a la tasa de interés. El día 22 de julio con el Fondo Monetario también 40. El 30 de agosto, que no está acá en el cronograma, hicieron un aumento y llevaron la tasa de interés a 45, primera alarma del sector industrial, y hace pocos días atrás, manotazo de ahogado del gobierno para tratar nuevamente de frenar un dólar que no logran contener, la llevaron a 60%, algo que impacta muy negativamente en el mercado interno y sobre todo en la industria. Y por último te doy ese dato que es la clave. Supuestamente que entre la plata del Fondo Monetario y todo lo que viene haciendo el gobierno, la recategorización como mercado emergente que también tuvo lugar por estos días, en los mediados de junio, la idea era que la Argentina iba a ser percibido por los inversores financieros como un país menos riesgoso. La variable que te mide eso es el riesgo país. En aquel momento, cuando asume Luis Caputo, el riesgo país era de 577 puntos. Después se mantuvo por ahí 575, hoy 725 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto, Rosario? Que el mundo financiero, los especuladores financieros que deciden invertir o no en Argentina en el corto plazo, hoy perciben a la economía argentina como mucho más riesgosa de lo que era en el momento de la asunción de Caputo, Rosario, y en el momento de que ingresaron los dólares del Fondo Monetario. Yo te puedo asegurar una cosa, para ser cortito. Chiquito, que tengo que si mañana el mundo te perdonara la deuda, con este modelo económico, a partir del otro día te empezás a endeudar de vuelta. Eso es tremendo, ¿no? Es tremendo. Yo creo que la Argentina tiene que pensar cómo hace para bajar la tasa de interés.
porque se está rompiendo la cadena de pago. Yo hablaba la vez pasada con un industrial amigo que me decía que cambia cheques al 80%, Sí, 100%, es un quilombo eso. No hay economía que resista, entonces... No hay precios para algunas cosas. Pero a ver, esa es la verdad. por ahí para la gente que está en casa la tasa de interés es una abstracción, pero es una de las palancas más fuertes del desarrollo. No, pero la gente que se lo da fre- cuenta, ¿sabés con qué? Quiere con ir a la tarjeta comprar, de crédito. quiere ir a No, comprar sí. algo y le dice, no, mira, hay crédito. hoy el precio es este, no te lo puedo dar la semana que viene porque no sé cuál es el precio. Eso hay que pensar. Primero pensar que a una pyme la agarraste con que había vendido su stock, le devaluaste, ahora tiene que pagar a precio nuevo. Y ese cajita, y la tenemos siempre en los cheques, lo tenemos una cajita, el cheque tercero. Con esta tasa le robaste la mitad. Sí, te mató. Les quiero agradecer muchísimo, Vasco de Mendiguren, muy amable. Leandro, gracias, Santoro, por haber venido al programa. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, lo vamos a hacer con el recuerdo, porque hace 2 años había sido designado ciudadano ilustre. Estamos hablando de Carlos Garaycochea, su humor gráfico, su trayectoria, su vida, nos deja su arte. Con algunas de estas imágenes nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.